Empecemos a repasar la información internacional. Lo hablábamos en el día de ayer, Jorge, marcha multitudinaria en Brasil. Sí, se calcula cerca entre más de 1 millón y 2 millones, 1.700.000, 1.500.000 en Brasil, una marcha en contra de Dilma Rousseff a poco tiempo de asumir. Está bien que es su segundo mandato, pero a poco tiempo de reasumir, y una marcha que deja muchos flancos abiertos. Se recogió el guante, se está hablando de cambio ministerial, del tema de Petrobras, la corrupción, pero bueno, tenemos especialistas para... Vamos a hablar de eso sobre esto con nuestros especialistas. Les agradecemos a los dos, Gastón Marano, Juan Manuel Carg, que están con nosotros esta mañana, y supongo que tendrán lecturas diferentes, pero empecemos por el primer dato, porque lo leímos y veíamos 2 millones de personas movilizándose. ¿Qué significa una movilización de este tamaño en Brasil? Gastón. Bueno, en primer lugar es algo que llama la atención. Más allá de los números fríos, es decir, Brasil tiene una población enorme, la movilización de 1.500.000 o 2 millones de personas es algo que no puede pasar desapercibido. Es difícil entenderlo en la circunstancia del comienzo de un gobierno. Recordemos que Dilma Rousseff tomó el poder nuevamente, sí, es una continuidad, hace 2 meses, y hace 5 meses tenía 54 millones de votantes. Por lo tanto, uno se sorprende al ver esta movilización. La única manera de entenderla es, me parece que explicada por cierta razonabilidad socioeconómica que tiene que ver con un contexto inflacionario en Brasil, con medidas de ajuste que Dilma ha sostenido son necesarias para llegar con la economía ordenada a fin de año, y con un retroceso en la posibilidad del ascenso social o del escalonamiento social que había permitido el gobierno de Lula inicialmente. Actualmente el brasilero promedio e integrante de la clase media ve cómo es desplazado a estratos inferiores de la clase media, o de la clase media alta a la clase media media, y de la clase media media a la clase media baja. Eso trae un nivel de descontento grande, probablemente por sí solo no explique la marcha, pero si lo ves en contraposición a lo que está pasando con el escándalo o con el gafe de Petrobras, trae un nivel de descontento social que probablemente nos permita explicarnos esta movilización gigante en todas las grandes capitales de Brasil y en más de 20 estados. Yo creo que hay una conexión también. Es importante analizar cómo se convoca la marcha, ¿no? Pues la marcha se convoca con un mes de anterioridad, con conexiones mediáticas y empresariales. Es decir, uno de los empresarios más conocidos de Brasil, Jorge Paulo Lemann, financió un portal que convocaba la movilización. Esto por un lado, me parece que hay que decir esto, que hay una conexión empresarial importante, y que cierto sector del empresariado, el sector más alto del empresariado brasileño, está descontento con Dilma y sus medidas sociales, por un punto eso. Y lo otro, la participación de Globo, ¿no? Globo como la gran cadena mediática de Brasil. Brasil es un país que no tuvo ley de medios, por ejemplo, donde 6 familias manejan 500 medios en todo el país. Esos son los datos fríos. Y Globo anunció su participación 2 semanas antes, con Eric Breta, que es un directivo, un ejecutivo de Globo. Me parece que eso y la última etapa del propio jornal O Globo, donde Dilma aparece a punto de ser ejecutada por el grupo ISIS en una parodia en la tapa del grupo del jornal Globo, muestran la implicación de este grupo en convocar a esta movilización contra Dilma. Creo que hay cierta similitud con otros casos que estamos viendo en América Latina, donde los grandes grupos económicos marcan la agenda en las propias calles para sacar a los gobiernos progresistas. A ver, 2 cosas que me parece poner en mano. ¿Cuánto hay de relación entre estas marchas y las que se produjeron antes del Mundial? Recuerdan, antes del Mundial, incluso se temía sobre la suerte del Mundial con las movilizaciones en protesta. Y también cuánto hay de relación entre ¿qué llevó más a la gente a la calle? ¿La situación esta económica o las denuncias por corrupción contra Petrobras? Bueno, como en toda marcha multitudinaria, es siempre difícil determinar cuáles son los motivos que sacan la gente a la calle. Probablemente, como comentaba quien me acompaña en la mesa, hay un componente mediático, pero también hay un componente espontáneo. Dentro de las consignas de la marcha había algunas de tipo más normalizador, que tenían que ver con solicitar una reforma política, y algunas consignas, como es costumbre en este tipo de marchas multitudinarias, mucho más... Era un golpe directamente. Claro, directamente decían o fuera Dilma o intervención militar. Pero dentro de lo que se podía recoger en los reportajes de Folha de Sao Paulo y la gente entrevistada en la marcha, se detectaba un descontento muy grande con las medidas de ajuste en contraposición
a el escándalo de Petrobras. Y ahí es a donde se puede encontrar alguna línea de contacto con la situación previa al Mundial, que es sobre lo que preguntabas, que tiene que ver con la noción de que los brasileros toman una situación de ajuste en un contexto que ven de despilfarro. En primer lugar, por lo que fue la celebración del Mundial y ahora por un hecho mucho más grave, que tiene imputados una cincuentena de funcionarios públicos, entre ellos el tesorero. Y se vienen los Juegos Olímpicos. Y se vienen los Juegos Olímpicos. O sea, en ese contexto de cierto gasto público que se detecta excesivo, los brasileros sienten, por lo menos los que se quejaban durante la marcha, de que no tienen las mismas posibilidades de escalamiento social. Esos son los contactos que veo con las marchas previas al Mundial únicamente. Yo la diferencia que veo ahí, a ver, en el 2013 eran sectores que habían llegado a la nueva clase media brasilera, estos famosos... Gracias a Lula. Estos famosos 40 millones que llegan gracias a los planes sociales, el Bolsa Familia del propio Lula y del PT, que llegan, que ingresan a la clase media y piden otro tipo de mejoras, ¿no? Movilidad, transporte, sobre todo en las grandes urbes, en San Pablo, ir de un lugar a otro te lleva 2 horas, 3 horas, ir al trabajo, por ejemplo, te lleva 2 o 3 horas. Esa movilización era por eso en aquel momento, ¿sí? Había mejores condiciones en la casa, te podías comprar un plasma, algo, pero te costaba ir a tu trabajo, por ejemplo, para graficar un poco lo que pasó. Y también en salud pública, ¿no? Mejoras en salud pública. Esto creo que es directamente un pedido de que se vaya la presidenta, creo que es diferente. Si analizamos también el estrato social que estuvo en la marcha, creo que también ahí un poco lo decía Leonardo Boff, el teólogo brasilero, decía, también hay cierto odio de clase. En esta movilización se ven las pancartas, en las pancartas alusivas, que vengan las Fuerzas Armadas, sálvennos del comunismo de Dilma. Esto estaba en las pancartas y hasta en inglés. Me parece que también hay ciertos elementos sociológicos para comprender esto y que no son los mismos estratos que movilizaron en 2013. Me parece que en aquel momento eran estratos más populares que habían ingresado en la nueva clase media, y acá estoy viendo estratos más altos de la sociedad brasilera que obviamente están influenciados por grandes grupos mediáticos y económicos. Acá hay un tema que, bueno, lo hablamos un poco fuera de cámara en el corte, que tiene que ver también con el temor de cierto sector del establishment, del empresariado, de un posible Lula como próximo presidente. Es decir, si la salud se lo permite, Lula como una figura que podría mantener por 4º mandato consecutivo al PT en el poder. Y Lula es la cara aparte en Brasil de darle el poder a las clases medias, a las clases bajas. Digo, darle el Bolsa Familia, por ejemplo, que es el gran proyecto social en Brasil, algo similar a la asignación universal por hijo, alcanza 50 millones de brasileños, ¿sí? Y en gran parte del nordeste es también lo que le ha dado una fuerza social muy grande al PT, al Partido de los Trabajadores, que sigue actualmente gobernando. Creo que hay un temor, sí, de la clase empresarial brasileña y de los grandes medios a que Lula pueda llegar a volver en el 2018. Hay que acordarse que, por ejemplo, del no al ALCA, que se cumplen 10 años, de los 3 que condujeron eso, Néstor Kirchner, Hugo Chávez y Lula es el único que permanece vivo. Entonces también es la imagen de ese cambio de época en América Latina, y eso no se lo ha perdonado a la clase empresarial brasilera en los últimos años, y estimo yo que también esta erosión al gobierno de Dilma viene por ese lado, ¿no? Está bien, tratemos de erosionar a Dilma y que en el 2018 no gobierne más el PT, que Lula no pueda llegar, porque Lula es uno de los políticos mejor valorados en Brasil, aún hoy, en esta situación, es uno de los políticos mejor valorados y podría acceder a la presidencia en el 2018. ¿Gastón? Sí, es complejo mirarlo ahora porque tenemos un elemento que nos distorsiona la proyección, que es la situación de Petrobras. Esta es una proyección, es una situación que se va a proyectar inevitablemente durante todo el transcurso del proceso judicial. Como les comentaba, tiene una cincuentena de procesados y de imputados, entre ellos el tesorero del PT. También salpica Lula, porque esto también se produjo durante la presidencia de Lula. Correcto, digamos, un despliegue durante 8 años, del 2004 al 2012, en donde se verificó el pago de sobornos que iban hasta el 3% del valor de las licitaciones, que son de un tamaño enorme, pornográfico en el contexto de lo que es Petrobras, que es la nave insignia de Brasil como Estado. A mí eso me impide poder hacer un análisis proyectivo de las elecciones con Lula adelante. Sí coincido que es una preocupación de la clase empresaria y probablemente de la clase alta brasilera la aparición de Lula con ánimos electorales, pero hay que ver cuánto termina de
cuánto terminan de entrarle las balas respecto a la cuestión de Petrobras, que recién arranca y que tenemos como principal sujeto para mostrar ahí al tesorero histórico del PT. Por lo tanto, no solamente mancha a Dilma, también mancha a Lula. Vamos a ver cómo se proyecta esto en los próximos años. ¿Cómo queda parada Dilma después de toda esta situación? El escándalo de Petrobras, esta manifestación multitudinaria. En algunos medios se puede leer la versión y reflotar teniendo en cuenta la historia reciente de Brasil de un juicio político, los militares que vuelven a aparecer en la escena. ¿En qué situación queda Brasil hoy? Sí, yo respecto a la situación de los militares sí me gustaría hacer una salvedad. Es normal en este tipo de marchas la aparición de consignas de este tipo, pero son muy minoritarias. Yo no le daría una entidad seria a eso. Por supuesto que son puertas que no hay que golpear ni siquiera en números pequeños. De eso se encargó de hablar no solamente el secretario general de la presidencia, sino el ministro de Justicia Cardoso, cuando dijo que se respetan las marchas, pero dentro de un contexto democrático. Y lo primero que dijo Dilma en su comunicado fue recordar que hace 30 años que Brasil viene viviendo un periodo democrático. Con eso lo que está diciendo es callar esas bajas y pequeñas voces que tienen que ver con el mensaje más de derecha, más recalcitrante, más insostenible en el siglo XXI. Yo creo que Dilma ha actuado con cierta astucia política, ha recogido, como mencionaban ustedes antes, el guante y ha por lo menos lanzado el anuncio a través de dos de sus ministros principales de que en el trayecto de los próximos 6 meses va a proponer un paquete de medidas anticorrupción, que esto por lo menos responde a la crítica central que tiene que ver con el escándalo de Petrobras. Entonces creo que, si bien por supuesto es algo que nunca va a poder capitalizar, ha neutralizado un poco la crítica prometiendo estas modificaciones legislativas. Veremos si llegan adelante. Hace 2 semanas Lula dijo: Dilma tiene que levantar la cabeza y decir: yo gané las elecciones, gané con 54 millones de votos. Lo dijo Lula hace 2 semanas. Ahora Emir Sader, que es otro analista que estuvo hace pocos días acá en Buenos Aires en el Foro de Intelectuales y que analiza muy bien la política brasileña, dijo: ¿cómo sale de este laberinto Dilma? Tiene que salir por encima, con astucia política, lo decía él, con medidas que tengan que ver con la investigación de lo que sucedió en Petrobras, eso en primera instancia. Tiene que salir a decir: hay que investigar y apartar del PT a quienes estén involucrados, eso como primero, y después avanzar en cuestiones pendientes. La ley de medios es una, la reforma política es otra, una deuda pendiente de hace mucho tiempo en Brasil donde afecta a las campañas electorales también, porque los empresarios invierten en determinada campaña la suma de dinero que quieran, eso no tiene ningún tipo de planificación. Y por último, un impuesto a las grandes fortunas, eso era algo también que marcaba Sader y que puede ser interesante para pensar los próximos años en Brasil si Dilma toma la astucia y la iniciativa de avanzar en esas medidas, ¿no? Que sean de dinámica hacia su propio gobierno y para sustentar también esa base social importante que aún conserva. Por último, hubo un presidente que soportó marchas multitudinarias en su contra, como fue Collor de Mello, en otra situación histórica, en otra situación económica, pero Collor de Mello terminó con un juicio político. Algunos hablaban de la posibilidad de un juicio político a Dilma Rousseff. ¿Ustedes ven esa posibilidad o la ven muy lejana? A hoy, con los análisis que tengo, con lo que pude leer y escuchar, me parece todavía lejana. Igualmente, estas marchas también es un poco de prueba, de medir. Y esto me parece que va a seguir en los próximos meses, que se va a seguir intentando instalar mediáticamente el tema. Como ya te digo, cuando está Globo detrás, está una corporación muy grande de Brasil que es la que determina y condiciona la política. Es como el grupo Clarín acá en la Argentina y determina y condiciona la vida política de Brasil. Entonces hay que ver, y también tiene que ver con estas medidas que te digo de Dilma. Me parece que con una Dilma más fuerte, que salga a la calle y diga: yo gané las elecciones con 54 millones de votos, se va a tratar de frenar eso. Y también juega la coalición de gobierno, ¿no? El PMDB, que es el partido aliado de Dilma, donde hubo tensiones en los últimos tiempos. Si llega a haber un acuerdo más nítido, más sólido con el PMDB, bueno, se va a calmar la cuestión por los próximos meses hasta que avance la investigación judicial. Acá hay un factor a considerar que es un comodín. Vuelvo sobre lo mismo sin sonar como un disco rayado, que es la cuestión de Petrobras. Es decir, en la situación actual y tal cual se marcaba recién, es impensado un impeachment, un voto de censura o un juicio político a Dilma. Acaba de tomar el poder, más allá de que es una continuidad de un gobierno anterior. Esto es claramente un globo de ensayo simplemente para poner la versión más extrema de la crítica de la derecha de Brasil adelante, que es fuera Dilma. Hoy me parece impensado. Ahora, ese comodín que es cómo va a resultar la investigación de Petrobras nos va a determinar cómo se lleva el tono de ese pedido de que se vaya Dilma en los próximos meses.
esto que ya ensucia de una manera fuerte al tesorero del PT va a requerir de Dilma que explique si ella sabía o no sabía, si tenía o no tenía conocimiento de que una persona central en su partido estaba en un marco de ilegalidad. Si ella logra salirse de los argumentos de la ilegalidad, creo que está garantizada por completo su gobernabilidad. Muy por el contrario, si se toma una iniciativa judicial que la siga complicando, que la complique, podemos volver a hablar de una moción de censura en los próximos meses, pero no todavía. Gracias a los dos por estar con nosotros esta mañana. Por favor, a ustedes.